Sí, 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 profe, se puede ver. Bárbaro. Gracias, gracias. Bueno, nuestra charla de hoy va a ser sobre un tema que en el cronograma del manual y las clases ya ha sido visto, ha sido visto. No, no, vamos a ahondar en un poco en uno de los temas en particular, un tema que siempre me parece bueno hacer hincapié en este tema y entender bien su trabajo. Este, a ver, acá tengo algo en el chat. Dice, sí, compartiendo pantalla y grabando. Gracias, gracias, gracias. Es un tema que es un problema que tienen las computadoras desde su primera generación. Desde que von Neumann formó la arquitectura de las computadoras, ¿sí? Hace ya casi 100 años, este, y, esa arquitectura se mantiene hasta el día de hoy, y es un problema que existe desde que se creó esta arquitectura, pero bueno, tiene una solución, ¿no? Tiene una solución. Pero primero vamos a hablar de cuál es el problema, y el problema es que, a ver, si podemos entender lo siguiente. Von Neumann es la persona que él y otras personas, ¿no? Él con su equipo diseñaron la arquitectura de las computadoras y todavía es el día de hoy que se sigue usando esa misma arquitectura, que es la que estamos estudiando en este espacio curricular. Eso no quiere decir que a partir de von Neumann salieran las primeras computadoras. Ya había computadoras, prototipos de computadoras, no muchas, pero ya había, ya existían. Cada uno, cada quien la fabricaba a su manera, con su estilo, con su forma, no había un estándar, no había nada predefinido, digamos, ¿no? Hasta la aparición de von Neumann. En las computadoras anteriores, digamos, a la prehistoria de las computadoras, digamos, las primeras computadoras, el procesador y la memoria principal eran un solo dispositivo, digamos, no solo físico, sino lógico. O sea, era una unidad, era como que la memoria principal era una parte más del procesador, ¿se entiende? Este, con la aparición de von Neumann aparece la estructura como ya la conocemos nosotros, los bloques funcionales del hardware, que son los componentes de entrada, de memorización, de procesamiento y de salida, donde tenemos dos componentes bien diferenciados, que por un lado es el procesador, la unidad central de proceso, y por otro lado la memoria principal, que ya sabemos que está compuesta por la RAM y la ROM. Ahora bien, la memoria RAM siempre ha tenido un gran problema, y el problema es el de su tiempo de acceso. Hemos visto en otros encuentros el concepto de tiempo de acceso a memoria. ¿Mm? Es el tiempo que transcurre desde que se direcciona un registro de memoria hasta que se produce la transacción, ya sea lectura o escritura. Este, ese tiempo que transcurre se llama tiempo de acceso. Hoy en día el tiempo de acceso a memoria principal se mide en nanosegundos, o sea, son muy, muy pequeñas fracciones de segundo. Este, pero así todo sigue siendo un tiempo muy elevado para los tiempos que necesitan los procesadores. El procesador necesita permanentemente comunicarse
con la memoria principal en operaciones de lectura, de escritura, para realizar la ejecución de las instrucciones, el proceso de datos y demás. Y esa comunicación permanente no puede ser interrumpida, no tendría que ser interrumpida. Y con los tiempos de acceso a memoria principal, el procesador quedaría muchas veces con tiempo sin poder realizar ninguna tarea porque no le llega la respuesta de la memoria. Tanto sea para en una lectura como una escritura, hasta que no se termine, eso no puede continuar. Entonces, el procesador no puede hacer nada hasta que pase eso. Eso se llama wait state o tiempo de espera. Es el gran problema de la arquitectura de von Neumann. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona el problema de tiempo de acceso a memoria principal, que es un tiempo tan largo? Se va a mencionar con esto que vamos a ver hoy, que es una solución técnica. No es parte lógica de la arquitectura de las computadoras. Esto me gustaría que quede claro. Hasta ahora todos los esquemas y diseños que vimos en nuestras reuniones no incluyen este componente. Y no es que uno no lo incluye porque en realidad no es parte lógica de una computadora. Es una solución técnica. El procesador ni sabe que existe esto. O sea, se supone que es la memoria principal, pero no lo es. Estamos hablando de la memoria caché, también llamada antememoria, también llamada memoria oculta. Y es una pequeña memoria RAM, muy pequeña memoria RAM, que está dispuesta, lógicamente, entre la memoria principal y el procesador. ¿Cuál es el objetivo de la memoria caché? Simular ser la memoria RAM. Simular. Pero, ¿por qué se usa la memoria caché para simular la memoria RAM? Porque la memoria caché tiene un tiempo de acceso que es prácticamente inmediato. ¿Mm? Se accede casi a la velocidad de la luz a las direcciones de la memoria caché. El acceso se puede decir que es instantáneo, cosa que no podemos decir de la memoria principal. ¿A qué se debe? Las dos son memorias RAM. Bueno, la memoria principal es RAM dinámica, es DRAM. Está compuesta por capacitores. Cada registro es un conjunto de 8 capacitores, donde cada capacitor, si está cargado o descargado, se considera que está guardando un 1 o un 0, ¿no? En cambio, la memoria caché también es memoria RAM, pero es SRAM, es RAM estática, static RAM. Una RAM estática está formada por transistores, no por capacitores, ¿no? Por transistores. Eh, este tipo de dispositivo es muchísimas veces más caro que la memoria dinámica, ocupa muchísimo más volumen, si comparamos byte por byte, ocupa más volumen, libera una cantidad de energía calórica importante por tener tantos transistores. Los transistores emiten calor. Todo esto hace que sea imposible que la memoria principal sea estática, por eso tiene que ser dinámica. Pero con la memoria caché, una pequeña memoria estática que trata de imitar a la memoria RAM, se soluciona este problema en una muy gran medida, O sea, el porcentaje de eficacia de la memoria caché ronda entre un 94 y 96%, que es más que aceptable. La memoria caché existe desde la primera generación de computadoras, o sea, desde que existe el problema, que es con la primera generación de computadoras. También ahí existe la memoria caché.
obviamente, a lo largo de los años, de las décadas y demás, lo que fueron cambiando fueron el tipo de componente físico, como todo lo demás, como los procesadores, como las otras memorias RAM, como todos los componentes, a medida que va pasando el tiempo, van cambiando, van mejorando, van apareciendo nuevas tecnologías que hacen que de repente trabajen mejor, en forma más rápida, que ocupe menos volumen, que gaste menos energía y demás. O sea, todas las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías. Más allá de eso, más allá de cuál sea el equipo, la generación de la computadora y todo eso, más allá de eso, funciona exactamente igual en en todas las computadoras bajo el esquema de Golding, ¿no? Es una memoria que tiene, no, como les dije antes, es muy pequeña, y no hay una relación directa y escrita o establecida entre memoria caché y memoria RAM principal. No hay una relación directa, pero sí les puedo decir que hay una aproximada. ¿Por qué? Porque esto depende de cada equipo, de cada computadora, o sea, de cada fabricante. Incluso si yo tengo una computadora y le quiero agregar más memoria RAM, listo, ahí estoy cambiando la relación, ¿se entiende, no? Pero aproximadamente la relación es de 1000 a 1. Es aproximado. ¿Qué significa? Que aproximadamente cada 1000 registros de memoria principal RAM, tengo un registro de memoria caché. ¿Se entiende? Esa es la relación aproximada. Significa que en la memoria caché se puede almacenar aproximadamente una milésima parte de todo lo que está almacenado en la memoria principal. ¿Mm? Solo una milésima parte. Eh, Cuando el procesador desea acceder a la memoria principal, lo que pasa en la realidad es que primero accede a la memoria caché, que es donde están las copias. Y si encuentra lo que busca en la caché, no se pierde tiempo y se sigue procesando sin ningún tipo de problemas con un tiempo de acceso de casi cero. Esto pasa, ya les digo, en un 94 o 96% de las veces que el procesador desea acceder a memoria. O sea, es un éxito, es un éxito. De hecho, ese problema podemos decir que no lo tenemos, no se nota el tiempo de espera del procesador. Es tan, cae en white state del procesador tan poco que es algo despreciable, o sea, no es algo tenido en cuenta que en otros modelos, que podía haber llegado a pasar, pero en este caso no. La memoria caché tiene una eficacia de entre un 94 y un 96%. A ver, antes de seguir, voy a avanzar con las filminas, a ver. Bueno, ahí tenemos la definición. Memoria caché o antememoria de un procesador es una pequeña memoria rápida SRAM ubicada entre el procesador y la memoria principal RAM dinámica. Y ella simula una memoria principal con un tiempo de acceso semejante a la de SRAM. ¿Mm? El tiempo de acceso no debe superar al de un pulso reloj. El pulso reloj, ¿de qué estamos hablando? Todos los procesadores vienen con un oscilador que emite pulsos eléctricos sobre el procesador. Este oscilador genera una onda, una corriente alterna de onda cuadrada, donde a cada ciclo se le puede decir ciclo, se le puede decir pulso, y también se le puede decir hertz, en, en- en honor al científico que lo desarrolló y lo descubrió y demás, que su apellido era Hertz. ¿Qué quiere decir? Los osciladores trabajan con ciertas frecuencias. Las frecuencias siempre
se miden en pulsos sobre segundos. ¿Cuántos pulsos emite ese oscilador en cada segundo? Y de ahí salen las frecuencias de los procesadores. ¿Mm? ¿En cuánto anda hoy en día un procesador término medio? ¿En qué frecuencia vienen trabajando? A ver si alguien me puede... ¿De qué estamos hablando? ¿De megahertz, de kilohertz, de gigahertz? ¿De cuánto estamos hablando? Megahertz y gigahertz, Sí, dependiendo, ¿no? sí, básicamente sí, ya estamos, digamos, en la década del 90 se medían megahertz, los mejores procesadores, bueno, que siempre son Intel, ¿no? Los mejores procesadores hasta la mitad de la década del 90, los más veloces, trabajaban con 100 megahertz, quiere decir 100 millones de pulsos en un segundo. Y de ahí para arriba, 120, 150, 200, y después se llegó al giga, a los 1.000 millones de pulsos en un segundo, y hoy tenemos procesadores que rondan entre los 3 y los 5 giga y quizás alguno un poco más. Lo bueno es que los procesadores actuales no tienen una frecuencia constante. Tienen la frecuencia que se dice de los procesadores actuales es la frecuencia máxima. Los procesadores hoy pueden disminuir la frecuencia en la medida de las aplicaciones que están exigiendo el proceso de datos. Si las aplicaciones no son demasiado exigentes, el oscilador baja su frecuencia para trabajar de una forma igualmente eficiente, pero al mismo tiempo ahorrando energía, evitando emisión de calor y haciendo más durables los componentes y demás. Eso pasa en los últimos procesadores, los últimos años de los procesadores pasa eso. Antes la frecuencia este, era constante. En cada pulso del oscilador, por lo general, el procesador necesita comunicarse con la memoria principal. Hoy en día, un procesador término medio, no vamos a poner ningún ejemplo, pero en tiempo más, tiempo menos, cada pulso puede durar medio nanosegundo. Y los mejores dispositivos RAM, el tiempo de acceso, estamos hablando de unos 8 o 10 nanosegundos. O sea, cuando el procesador puede hacer una tarea cada medio nanosegundo, tiene que esperar acceder a la memoria RAM 8. Es muchísimo el tiempo de espera, es muchísimo el wait state. Por eso existe la memoria caché. A ver, como dijimos recién, una capacidad muy pequeña con respecto a la memoria principal, la proporción generalmente 1000 a 1, pero ya les digo, esto no es una ley ni es algo que está escrito que debe ser así. Depende de cada modelo específico de computadora. Como dijimos, es una solución de compromiso entre costo y velocidad. ¿Mm? Este, la gran pregunta es, ¿a dónde está la inteligencia? ¿A dónde está cómo hace la memoria caché para acertar entre un 94 y 96%, siendo que es una memoria que es aproximadamente una milésima de la memoria principal? ¿Cómo tiene tanta precisión? ¿Cómo sabe cuáles son los registros a los cuales quiere acceder el procesador? ¿De dónde saca esa inteligencia? Eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Todo pasa por el controlador de caché. El controlador de caché es un chip, es un dispositivo ROM. Es un dispositivo ROM
donde en esa ROM lo que tenemos que jugar, no confundir con ROM BIOS, por favor. O sea, es ROM, pero no es ROM BIOS, no es la ROM de la memoria principal, sino un chip, donde ¿qué es lo que hay guardado ahí? Hay un algoritmo guardado, hay un pequeño programita, un tipo firmware. O sea, está guardado en la ROM y es el algoritmo que va a decidir cuáles son los registros que se van a copiar de memoria principal a la memoria caché. Eh, ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el controlador de caché, ese algoritmo, para decidir cuáles son, cuáles son los registros que se van a copiar de memoria principal a memoria caché? Se basa en los principios de proximidad. En los principios de proximidad. Eh, Tenemos el principio de proximidad temporal y el principio de proximidad espacial. ¿Mm? Vamos a ver de qué se tratan el principio de proximidad temporal y el principio de proximidad espacial. El principio de proximidad temporal dice que si un procesador desea acceder a un registro, cuando decimos que desea acceder, puede ser por una operación de lectura o por una operación de escritura, es indistinto. Si un procesador desea acceder a la dirección de un registro, es altamente probable en el tiempo, o sea que en el corto plazo, que en el corto plazo, el procesador vaya a acceder nuevamente a ese registro. Nuevamente. Si accedió a tal registro en el corto plazo, es muy probable que vuelva a acceder. Y esto se puede ver cuando se está ejecutando un programa. Los programas, las aplicaciones, sistemas y demás tienen muchos procesos por los cuales hay bloques de código que se van repitiendo en forma cíclica. Todos conocemos las sentencias iterativas. ¿Mm? Eh, Cada vez que hacemos un programa también definimos ciertas variables, ciertas constantes que a lo largo de la corrida del programa debemos acceder a esas variables, ya sea para leer el valor que está guardado o para hacer cierta modificación, o sea, cierta asignación sobre esa variable y demás. Entonces, ahí podemos entender cuál es el principio de proximidad temporal. Cuando está corriendo un programa, si corrió una línea de código, es altamente probable que esa línea de código vuelva a ejecutarse en el corto lapso. No es seguro, es altamente probable, ¿se entiende eso, no? El principio de proximidad temporal eh, se usa en un montón de lugares y aplicaciones. Eh, Cuando uno trabaja con cualquier programa, ya sea de Office o ya sea el IDE que usamos para programar o en general es un estándar de todo tipo de programas de computadoras. Cuando yo voy al menú de archivo de esa aplicación, que puede ser Office, puede ser Excel, puede ser Visual Studio, lo que sea. Yo voy al menú, quiero abrir una tarea o un archivo, ¿y qué es lo que me va a aparecer? Me va a aparecer una listita de los últimos archivos a los que accedí. Y esa listita no aparece por casualidad, o sea, aparece para ayudarnos, o sea, porque es el principio de proximidad temporal, me dice que si una persona tuvo que acceder a un archivo de Word para hacer un trabajo, es altamente probable que cuando vuelvas a abrir el Word, vuelvas a abrir ese mismo archivo. Puede que sí, puede que no. No decimos es seguro, decimos altamente probable. ¿Se entiende cómo funciona el principio de proximidad temporal? Sí, 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 pero disculpe, No, profe, no, por falta favor. un minuto y medio.
No, no, buenísimo. Me encanta, las respuestas me encantan. O sea, siento que estamos en un ida y vuelta. Eso está bueno. Eso está bueno. Y Bueno, Te quiero profe, hacer una pregunta. Ay, perdón, habla, Sebas. escucho, sí. no, que falta un minuto para que se Ah, corte gracias yo. por avisar. Gracias por avisar. Vamos a hacer una cosa, porque todavía tenemos un ratito. Salimos y nos volvemos a conectar y continuamos. ¿Les parece bien? Dale, profe. Dale, dale. Gracias. Dale, profe. Vamos. A ver. Ahí estamos. Pueden ver, ¿no? Sí, profe. Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Entonces, estábamos hablando del chip controlador de caché. ¿Mm? Y de los principios de proximidad temporal y espacial. Hemos hablado de proximidad temporal. Vamos a hablar de proximidad espacial. ¿Mm? Primero, bueno, ahí tenemos todo lo que acabamos de decir sobre proximidad temporal. Y ahora vamos a hablar del principio de proximidad espacial. Dice que si el procesador accede a un cierto registro de la memoria principal, es altamente probable de que también el procesador vaya a acceder a los registros próximos físicamente, próximos en el espacio, de ahí a proximidad espacial, que están próximos espacialmente, o sea, en la distancia, físicamente. ¿Mm? Es altamente probable que también vaya a acceder a esos registros. Y es algo muy lógico. Es algo muy lógico porque la, eh, el código máquina, las aplicaciones y los programas que ejecuta el procesador, que están guardados en la memoria, las instrucciones, como ya sabemos desde la programación, que tiene una secuencia de las instrucciones, ese mismo orden de secuencia con el cual lo codificamos, también se guarda de esa forma en la memoria principal. Físicamente están una detrás de otra. No es que eligen distintos sectores de la memoria y se unen con punteros. No, no, están físicamente unidos. Entonces, si el procesador accede a un registro, es muy probable que acceda a los que están cerca. ¿Por qué? Porque si ahí están las instrucciones, una detrás de otra, y eso creo que se ve mucho más fácil incluso que el principio de proximidad temporal, ¿no? Es principio de proximidad espacial o en el espacio. ¿Se entiende? Por ejemplo, el ejemplo de abrir una carpeta. Yo quiero ver unos archivos y cuál es la primera carpeta que me va a aparecer. Y donde está el último archivo que usé, me van a aparecer ese archivo y todos los archivos que comparten la carpeta, porque quizás quiero abrir otro archivo. Pero es altamente probable de que ese otro archivo esté en la misma carpeta en la cual estaba el archivo al que accedí antes. Eso es el principio de proximidad espacial, que está próximo en el espacio. ¿Mm? Entonces, basándose en estos dos principios, la memoria caché está cargada casi con todos los registros que necesita el procesador. Prácticamente eh, los éxitos son permanentes, o sea, ya tiene un nivel de eficacia por encima del 90%. Todo gracias al algoritmo que está en la ROM, que es parte del chip controlador de caché. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo funciona la memoria caché. Cuando el procesador quiere acceder a la memoria,
vieron, ya habíamos visto en otras clases que pone en el bus de direcciones, el procesador coloca la dirección de memoria a la cual quiere acceder. Esta dirección viaja por el bus de direcciones. En teoría, viaja por el bus de direcciones apuntando a la dirección de la memoria principal a la que quiere acceder. Lo que sucede en la realidad es que el controlador de caché intercepta esa dirección y activa la línea de lectura y escritura de la memoria caché. ¿Para qué? Para poder verificar si esa dirección se encuentra efectivamente en la caché. Cuando se encuentra, se produce un hit o acierto. El procesador ni se entera de que no fue a la memoria principal, sino a la caché. Tampoco le importa. Lo que le importa al procesador es que llegue, que se pueda acceder en tiempo y forma a ese registro. Y cuando es así, se produce un hit, no se pierde el tiempo y se sigue con el proceso de datos. En cambio, si ese registro, si esa dirección no se encuentra copiada en la caché, se desencadena una serie de acciones en la cual, obviamente, el procesador termina accediendo a la memoria principal con la consecuente pérdida de tiempo por el tiempo de acceso a memoria, y ahí es cuando se produce un miss o fallo. ¿Mm? Así es como funciona la caché. Todo esto tiende a que haya un estado que es un estado ideal, un estado conceptual ideal, que es el de zero wait state, o sea, tiempo de espera cero. Eso es imposible que se dé, o sea, nunca se va a llegar a cero, pero la tendencia es lo más cercano posible al zero wait state, que de hecho en los equipos de hoy en día lo logra muy bien, lo logra muy, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce un mix? O sea, si se produce un mix, se interpreta que hubo un error en la carga de los registros, o un error, o no sé si tanto decir error, sino que es necesaria una actualización en los registros copiados en la memoria caché. Entonces ahí es cuando el controlador de caché realiza un burst transfer. Un burst transfer es una transferencia en ráfaga y que es nada más ni nada menos que una actualización general de toda la memoria caché. Se actualiza el contenido de la memoria caché en forma general. Eso se hace rapidísimo, no nos olvidemos que la memoria caché es chica. Sí, fíjense, si yo tengo un equipo con una RAM de 8 GB, lo más probable es que la caché sea de 8 megas. Ven que ahí tienen la diferencia de 1000 a 1. Aproximado, ¿no? Como les vuelvo a decir, depende de los equipos y todo lo demás. Y esto lo hace el controlador de caché siempre basándose en los principios de proximidad temporal y espacial. Una vez que se hizo el burst transfer, sí se sigue normalmente con el proceso de datos. Muy bien. Y acá termina, digamos, la parte teórica explicada, y me queda una segunda parte que es un intento de animación que hice con el PowerPoint, que es para tratar de entender cómo funciona la caché. A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a esta otra presentación que está separada porque, como pueden ver, lo tuve que hacer en forma vertical por una cuestión de practicidad en los gráficos, ¿no? Ahí vamos. Funcionamiento de la memoria caché. Bien, observemos este esquema. Acá por encima tenemos el procesador central, unidad central de proceso, con su unidad de control, unidad aritmética y lógica y todos los registros que ya conocemos. Tenemos las líneas de direcciones y las líneas de datos, como ya lo habíamos visto antes, pero
acá tenemos nuevos actores. Además de la memoria principal, ya conocida por todos, tenemos la memoria caché, que está representada aquí, y tenemos el chip controlador de caché, en el cual podemos observar que la línea LE, que siempre lo habíamos visto apuntando a memoria principal, en realidad, donde apunta es al controlador de caché. Y desde el controlador salen dos LE, la LE de caché y la LE de memoria principal. Y tanto el bus de direcciones como el bus de datos pueden pasar en forma paralela por la memoria caché y por la memoria principal. Entonces, dicho esto, presentados todos los elementos, vamos a ver un ejemplo de hit y un ejemplo de miss. A ver, el procesador desea acceder a leer un registro de memoria principal. Entonces pone la LE en 1. Recuerden clases anteriores. Entonces este valor de la dirección viaja por la línea de direcciones y es interceptado por el controlador de caché, como habíamos dicho hace un rato. Es interceptado e inmediatamente habilita la línea LE de caché para que esta dirección, o sea, habilita la de caché y deshabilita la memoria principal, la deja en 0. Entonces esta dirección recorre las direcciones de la memoria caché y si lo encuentra, la apunta, realiza la tarea que tenía que hacer el procesador y se produce un hit. Ahí está todo bárbaro, anduvo todo perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con un miss. Primero, la línea LE, a ver, bueno, ahí se realiza la lectura. La línea LE se pone en 1, la dirección va por el bus de direcciones, es interceptado por el controlador de caché, que habilita la LE de caché y deshabilita la LE de memoria principal. Esta dirección recorre el bus buscando la memoria caché y no se encuentra, se produce un miss. Entonces, inmediatamente, el controlador deshabilita la LE de caché y habilita la LE de memoria principal para que esta dirección siga su curso y pueda apuntar al lugar donde está la dirección buscada por el procesador. Se realiza la lectura en forma que ya todos conocemos, pero al mismo tiempo se produce una actualización masiva de los registros de la caché, o sea, se produce el burst transfer, una copia general de los registros más usados, más próximos, próximos temporal y espacialmente, además de hacerse la lectura como siempre. Así es como funciona a grandes rasgos la memoria caché y su controlador. ¿Alguna pregunta, gente? ¿No hay preguntas? Buenísimo. Antes de cerrar esta reunión, me gustaría aclarar algo con respecto a la caché, algo que es muy importante. En los últimos años hay una especie de, iba a decir teoría conspirativa, no llega hasta tanto, ¿no? Pero se ha insertado una idea errónea en mucha gente que incluso entiende bastante de hardware y demás, ¿no? Que dicen que la memoria caché es parte del procesador, es un componente del procesador, del CPU. Eso es un error garrafal básico. Son dos elementos totalmente independientes. De hecho, la memoria caché es una solución técnica, no forma parte de la arquitectura de von Neumann, de la arquitectura de las computadoras. Es una solución técnica. Es como, por ejemplo, el motherboard. Pero, profe, el motherboard es importante. Claro que es importante.
Pero ahora, en un esquema, en los esquemas que vimos nosotros, ¿vimos el motherboard alguna vez? No, porque simplemente es un dispositivo físico en el cual se insertan una serie de componentes. Es una solución práctica, una solución técnica para organizar los componentes de una computadora, motherboard. No siempre hubo un motherboard, antes había un chasis donde se ponían las clavijas con los tubos y demás, o sea, depende de la generación de computadoras, ¿no? Así como el motherboard no es parte lógica de la arquitectura de una computadora, la memoria caché tampoco. Entonces, uno dice, bueno, pero el procesador tal y tal viene con la memoria caché, es parte del procesador. Bueno, y ahí es donde está el error. Y ahí es donde está el error. Una cosa es que un dispositivo comparta el microchip con otro dispositivo. Están compartiendo un lugar físico que es el chip, la pastilla. Pero son dos elementos independientes de una computadora, tanto el procesador como la memoria caché. ¿Mm? Por su función, por su tarea, por un montón de cuestiones. Son dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Mm? Más allá de que la memoria caché en realidad es una solución técnica. Y esto se debe a que todos los niveles de caché, nivel 1, 2, 3, todos los niveles de caché, hoy en día comparten el chip con el CPU. Entonces uno cuando identifica ese chip, es el CPU, es el procesador tal y tal y tal y tal. Sí, está bien, porque es el elemento principal de ese chip. Pero ese chip también lleva a la memoria caché. Eso no significa que sea un componente del procesador. Los componentes del procesador son la unidad de control, la unidad aritmética y lógica y los registros. ¿Está? ¿Está claro eso, gente? Quizás alguien tenía esa idea o esa confusión y demás, pero me parece muy importante aclararlo. Si no la tenían, mejor aún. Pero y si la tenían, está bueno aclararlo. Eh, Hablando del universo PC, en las primeras PC, la memoria caché, todos los niveles de caché venían insertos en el motherboard. Con el tiempo, es como que se fue mudando de a poco. eh, los diferentes niveles de caché se fueron mudando el lugar desde el motherboard hasta compartir el chip con el procesador. Esto comienza con la línea Pentium. Cuando aparece Pentium, el nivel 1 de caché venía en el mismo chip del procesador. Eh, a medida que fue pasando el tiempo, fueron poniendo el resto de los niveles y hoy en día todos los niveles de caché están dentro del chip del procesador. Pero no quiere decir que sea un componente del procesador. Comparten el chip. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, gente? Bueno, Sí, sí, sí. buenísimo. Eh, me alegra aclararlo porque me parece que es un punto importante ese. Bueno, eh, es todo lo que quería hablar de memoria caché. Espero que les haya servido, que se haya ampliado un poco más lo que sabíamos de memoria caché. Al que ya sabía todo esto, lo lamento, lo he estado aburriendo durante un buen tiempo, pero bueno, no sé, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud, creo que este es un buen momento para hacerlo. ¿Ninguna pregunta? Ya es re tarde, estamos cansados, nos tenemos que ir a dormir, ¿no? Sí, es así, es así. Estamos todos igual. Todos estamos desde temprano. Bueno, gente, les agradezco un montón. Les agradezco un montón. Recuerden, nos queda un encuentro en este cuatrimestre. El encuentro del mes que viene es importante porque vamos a hablar del final. Vamos a hablar del final, de qué se va a tratar, qué temas va a tratar. Por ahí les muestro, si ese día me levanto de buen humor, si a Boca le va bien, les muestro algún final viejo, o sea que lo más probable es que no les muestre nada.
No, nada, chistes aparte, qué grande Ángel, qué grande Ángel. Bueno, sí, yo tengo el carnet de socio por ahí, lo tengo muy guardado ahora hace mucho, pero bueno, no pasa nada, hay que quererlo siempre. Gente, no sé, el próximo encuentro se los recomiendo, vamos a hablar del final, y de qué se va a tratar, más o menos, qué es lo que se pueden llegar a encontrar, y vamos a ver un par de finales viejos para que tengan una idea de qué se van a encontrar ese día. ¿Está? De 10. Bueno, Bueno, gente, profe. pásenla muy bien. Les deseo todos los éxitos para el trabajo práctico 2. Y ya saben, cualquier duda que surja, cualquier inquietud, saben que tienen el canal de mensajes para dejarme el mensajito, que yo en algún momento siempre me hago un momentito para ir contestando a todos. ¿Está? No, de nada, Natalia, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gente, nos vemos Gracias, la profe. próxima, ¿eh? Chao, profe. Buenas noches para Nos todos. vemos. Nos vemos. Buena Buena semana. Chau, chau. semana. Buen Chau, descanso. chau.